Vamos a iniciar en esta tarde con una breve oración. Padre bendito, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti una vez más, dándote gracias, Señor, porque hasta este momento hemos visto tu tierno cuidado, hemos visto tu protección, tu provisión, tu respaldo absoluto. Hemos mirado, Señor, cómo una y otra vez, Señor, nos has guardado del peligro, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Pido misericordia, Señor, por toda la gente que está pasando momentos difíciles, dolorosos, Dios mío. Pido que tu gracia, que tu amor, que tu bondad, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté llevándole consuelo a la gente que está de luto, a la gente, Señor, que está en este momento en una cama de hospital, Dios mío, sufriendo dolor, sufriendo una pérdida terrible, Señor. Te ruego misericordia, Padre de los espíritus, Padre de toda consolación, Señor y Dios nuestro. Suplico que tu Espíritu Santo esté consolando a estas familias, Señor, que han perdido seres amados. Te ruego por aquel joven que conocí hoy en la mañana, Señor, con el que platiqué en la mañana, Señor, y que perdió a su bebé. Tú sabes lo que está pasando él junto con su esposa y toda la gente que a lo largo de este tiempo, Señor, está pasando momentos caóticos. Te ruego, Señor, que en medio del dolor, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu paz les infundan, Señor, la fortaleza, el aliento. Que tu vara y tu callado, Señor, les infundan el aliento. Señor, tú viste que no pude compartirle abiertamente debido a que estaba la guardia de seguridad ahí, que no había oportunidad y me iban a sacar. Pero le pude hablar un poco, Señor. Te ruego que la semilla que sembré en ese corazón, en esa vida, dé fruto, Señor. Si es tu voluntad, Señor, vas a cruzarme de nuevo con estas personas, con estos muchachitos. Te ruego, Señor, que les visites. Pero igual te pido por toda la gente que tiene algún enfermo en el hospital o gente que han tenido familiares que murieron. Te ruego, Señor, que permitas que se les lleve la palabra de consuelo. Danos la palabra, Señor, necesaria, porque ¿qué se le puede decir a una persona que está doliente, que está sufriendo? Solamente por tu Espíritu se le puede dar consuelo. Solamente por tu Espíritu, Señor, se le puede dar paz al afligido. Se le puede saciar su alma con el agua que sale de tu boca, tu palabra que es agua, que es vida. Pongo esas necesidades en tus manos, Dios mío, y te agradezco por este tiempo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero compartir contigo el tema venciendo el hambre. No sé si en alguna oportunidad, mi hermano, quizás debido a algún trabajo has estado 2 o 3 días mal comiendo y a lo mejor en tu trabajo te dices, ¿sabes qué? Te tienes que quedar otro turno extra porque no llegó tu relevo. Hablando de un soldado o de un guardia de seguridad o de un guardia presidencial, ¿no? Y se tiene que quedar aunque ya lleve 72 horas y aunque digan que no se puede. En ocasiones, en lo natural, la carne se duele, el estómago te duele horrible, es un hambre que duele, el cuerpo se fatiga, se cansa, se adormece, se pierde la debilidad. Y aunque muchos de nosotros decimos, ay, pasé un hambre terrible, realmente no hemos vivido lo que es un hambre o una hambruna como lo vemos en países también del tercer mundo, ¿verdad? Países como Somalia, como en África, en el continente africano, vemos mucha gente que literalmente muere de hambre. Nosotros solamente tenemos apetito y solamente no ha sido saciado ese apetito. Pero bueno, ¿qué es el hambre, no? Vamos a hablar de qué es el hambre. Es una insatisfacción de la necesidad de comer, de llevar alimento. Es una alarma del cuerpo para obligarnos a comer algo y que nuestro cuerpo siga funcionando normalmente, ¿sí? Eso es en lo natural. Hay hambres que pueden ser generadas, mis hermanos, debido a cambios políticos o sociales, como lo estamos viviendo hoy viendo, ¿verdad? En las noticias en Venezuela, como vemos a la gente que debido a un mal gobierno, a un mal presidente,
no me voy a meter en líos, pero vemos cómo mucha gente está sufriendo, están azotados y están literalmente muriéndose de hambre. Pero hay otro tipo de hambre, hermano, un hambre espiritual, que es lo que también quisiera tocar en el próximo tema. Hoy voy a hablarte del hambre, el hambre física, el hambre que hay en algunas tierras, el hambre que viene a consecuencia de desobediencia, de juicio de Dios, pero también como un acto de amor de Dios hacia la humanidad, para hacerles entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero leerte un versículo que en lo personal me lo leí y me hizo reflexionar mucho. Está en el Salmo 42:3, dice: fueron mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y fíjate, mi hermano, que hay momentos en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo hijo de Dios, que te vas a enfrentar a una situación difícil, ¿sí? Y a lo mejor estás comiendo, a lo mejor tienes comida, a lo mejor tienes la economía, pero la aflicción en tu alma es tan terrible, mi hermano, que se te va el apetito. Que puedes estar comiendo, mi hermano, y no saciarte, no saboreas la comida. ¿Por qué? Porque las lágrimas, no sé si te ha pasado, yo lo he vivido, la aflicción es tan fuerte que no dejas de llorar, tus ojos no te obedecen, tus ojos lloran, se te escurre la nariz y se mezcla con tu comida. Entonces yo entendí este versículo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes? Satanás susurra en el oído de muchos de nosotros: si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué te están sucediendo cosas malas? ¿Dónde está tu Dios si provee? ¿Dónde está tu Dios si guarda, si libra? ¿Dónde está tu Dios? Y Satanás usa a sus hijos e incluso a la gente que nosotros amamos, porque sabe Satanás que si alguien de afuera nos blasfema, nos vitupera, nos persigue, nos ataca, no lo vamos a tomar personal. Pero cuando alguien dentro de nuestra familia, alguien amado, un ser conocido, alguien a quien le brindamos la confianza, a quien le abrimos la puerta, se burla y con, a lo mejor con ironía, te dice: bueno, ¿y dónde estaba Dios mientras tú estabas sufriendo? ¿Acaso se quedó dormido? Ah, ya sé. Estaba en el Face respondiéndole a toda la gente que ora, ¿verdad? Por el Facebook. Hay gente tan hiriente, hay gente tan... dice la Biblia que son escarnecedores, ¿verdad? Y que en algún tiempo tendrán que dar cuenta de esas palabras ociosas. Pero leí este versículo, mi hermano, y me vino a la mente cuántas veces Satanás nos ha presentado en medio de nuestro desierto, cuando estamos en un tiempo de soledad con Dios, en un tiempo en el que estamos siendo preparados, equipados para ser ungidos. Y se nos presenta como Satanás se le presentó a Jesús en Mateo 4:4, donde le dijo: si eres hijo de Dios, mándale a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate, desde aquí arriba, aviéntate, pues no está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. Si eres hijo de Dios. Satanás estaba en este momento, mi hermano, atacando la identidad de Jesucristo como ungido, como ser humano, pero también estaba atacando, mi hermano, su poder. Si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan, en comida. Fíjate, mi hermano, algo interesante que veo es que Jesucristo no se pone a alegar ni a gritar como mucha gente fantoche se pone a gritar y hacer espectáculo para echar fuera un demonio. Jesucristo nuestro Señor nos enseñó cómo se expulsa a Satanás, cómo se vence a Satanás, y es citando la palabra de Dios. No hay tanta necesidad de tanto ridículo espectáculo, ni tanta gritería donde no se sabe quién es el endemoniado, si la persona o que está liberando o el que necesita ser liberado, ¿eh? En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo solamente le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios servirás y solo a Él honrarás. Fíjate, mi hermano, que si Jesucristo hubiera sucumbido ante esa tentación de ser reconocido, como mucha gente anda buscando ser reconocidos, no que se predique el nombre de Cristo, no que se reconozca el nombre de Cristo, sino que su ministerio, su iglesia, su nombre esté con letras doradas en grandes letreros,
¿verdad? En grandes espectaculares. Si Jesucristo hubiera sucumbido ante eso, mi hermano, no hubiera podido transformar o multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Yo te quiero decir, mi hermano, esto es una introducción. Yo te quiero decir, mi hermano, que si estás siendo asaeteado, si estás siendo golpeado por la crisis, por el hambre, por la enfermedad o por diversas pruebas, no te angusties, esto es necesario. Dios te está formando, Dios te está permitiendo ser llevado al desierto, mi hermano, mi hermana, porque tiene algo contigo. Porque Dios quiere probarte, Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer poderosa en las Escrituras, que vas a estar ungido con el Espíritu Santo, y no va a haber necesidad de tanto ridículo espectáculo, solamente con citar la palabra. Resistirás al diablo y el diablo huirá de ti, en el nombre de Jesús. Y bueno, vemos, por ejemplo, que Dios va a permitir en ocasiones que seamos tentados, que seamos probados, que tengamos hambre, porque en este capítulo de Mateo 4, Jesucristo nuestro Señor había sido llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás y para vencer sobre Satanás y para que fuera manifestado quién era Él. Muchas de las veces el Espíritu de Dios te va a permitir ser llevado al desierto, a pasar hambre, a pasar sed y a pasar soledad. ¿Para qué? Para que tengas un encuentro con el Eterno, con Dios, con tu Creador, con mi Creador. Y que a través de la prueba, del dolor, de la carencia de todas las cosas, descubras tu identidad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? ¿Y quién eres para Dios? Y sí, hermano, eres hijo de Dios, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, eres carísimo. Dice la palabra de Dios que fuiste comprado por precio. No cualquier precio, mi hermano, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre el cuerpo de Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz fue la que nos compró y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sabes, eres valioso. Bueno, vemos otra de manera paralela en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3, que Dios humilla a su pueblo rebelde. Dice la Escritura: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender. O sea, había un propósito, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Esto es lo que dice la Biblia de las Américas. Pero si tú me acompañas a la Biblia Jubileo del año 2000, dice lo mismo, pero cambia. Mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermano, quiero decirte algo. Si Dios te ha dado un rema, si Dios te ha dado una promesa, una palabra, en hebreo palabra significa decreto, orden, promesa, davar, ¿sí? Rema. Si Dios te ha dado una palabra, una promesa, un decreto, una orden, si Dios te ha declarado algo a través del don profético, de la unción profética o del ministerio profético, escribe la visión, porque aunque tarde, hermano, va a llegar. Si el Señor va a cumplir en ti lo que Él ha dicho. Muchas de las veces no tenemos la paciencia, muchas de las veces, mi hermano, no vemos que la promesa se cumpla y cometemos errores. Mira, por ejemplo, todo mundo habla del libro de Hebreos, todo mundo habla de los grandes héroes de la fe. Yo mismo he compartido de eso. Todo mundo sabe del padre de la fe, que es Abraham, y de las proezas que hizo, como que entregó a Isaac su hijo en un holocausto al Señor, y cuando ya lo iba a sacrificar se apareció la mano y le dijo: no lo sacrifiques, Abraham, porque he entendido que me has amado más a mí que a tu hijo. Te estoy parafraseando, ¿sí? Y a partir de ahí se le llamó Abraham el amigo de Dios, Abraham el padre de la fe. Pero antes de ser Abraham con H, la palabra H es una letra hebrea que se pronuncia Hei. Es como una espada, hermano, incrustada, que alarga el nombre, pero que también tiene que ver con el Espíritu Santo.
Entonces, cuando Abraham tuvo un encuentro con Dios personal, así sobrenatural, que proveyó al cordero, más bien proveyó un carnero, porque el cordero que Isaac preguntó dónde está el cordero, fue provisto por Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sin salirme del tema, Abraham, antes de ser Abraham, era inestable como tú y como yo, cometía errores como tú y como yo, mi hermano. Entonces, tuvo, ¿cómo explicarte? Errores terribles. Por ejemplo, vemos que cuando Dios le promete que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer, que va a engrandecer su nombre, que su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del firmamento que no se pueden contar, y que lo iba a enriquecer. Entonces, de pronto llega la prueba del hambre, mi hermano, en tiempos de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, no desciendas a Egipto, ¿sí? Pero, hermano, Abraham desciende a Egipto. Abraham tiene miedo del faraón. Y al ver que su mujer era hermosa, aunque ya era grande de edad, tiene miedo de que lo maten. Y cuando le preguntan, ¿qué es de ti esta mujer hermosa? Dice, pues es mi hermana. Entonces el faraón la toma como mujer. El matrimonio de Abraham fue sacudido, la fe de Abraham fue sacudida porque tuvo miedo. Y fíjate, hermano, que su hijo, hablamos de una primera hambre, y luego vemos que su hijo Isaac en Génesis 26 comete exactamente el mismo error. En Génesis, me gustaría mucho que leyeras el capítulo 26 del 1 en adelante. Vas a encontrar muchos tesoros en esa escritura. Vemos cómo es que este joven llamado Isaac, risa, victorioso, se enfrentó a esta situación difícil. Y entonces desciende a Egipto. Y él dice una mentira completa. Abraham dijo una media mentira porque realmente su esposa era su media hermana por parte de su padre. Pero en el caso de Isaac, realmente era su esposa, ¿sí? Y cometió un error, cometió una mentira. Igual el faraón de esa tierra se estuvo acostando con su esposa. Cometió un error, hermano, porque había un espíritu cíclico familiar que tenía que ser desarraigado, un ancestro negativo que tenía que ser desarraigado. Y si tú lees, mi hermano, en Génesis 26:1, Isaac ya había organizado todo para descender a Egipto. Dios le dijo, hermano, que no descendiera a Egipto. Dios le dijo, no desciendas a Egipto, ¿sí? Y entonces Isaac, hermano, fue obediente. En Génesis 26:26 dice que sembró en una tierra árida, en una tierra de escasez. Sembró en escasez, pero cosechó al 100%, ¿sí? Dios sacó a través de esa prueba los ancestros negativos que había en Isaac. Fíjate que dice la escritura que Faraón vio cómo Isaac estaba acariciando, estaba jugando. La Biblia narra que estaba jugando con su esposa. Y Faraón se molesta, le dice, oye, ¿qué es esto? No me dijiste que era tu hermana, ¿por qué veo que estás jugando con ella? Pero cuando tú investigas en el hebreo, hermano, era un tipo de juego de carácter sexual, o sea, no entre hermanos. Y Dios tuvo que intervenir en 2 ocasiones, en la vez de Abraham su padre, y se le reveló a Faraón para que le devolviera la esposa a Abraham. Y a Isaac le dijo, no toques a esta mujer porque esta es de mi siervo. Entonces este hombre tuvo miedo, dijo, por poco me haces pecar contra Dios y que Dios me mate. ¿Por qué me hiciste esto? O sea, pudo haber pudo haber muerto, hermano, este faraón, pudo haber destruido el hogar de Isaac, pero Dios permitió esa prueba, hermano, para que fueran erradicados esos ancestros que había por parte de Abraham. Sabes, mi hermano, va a haber momentos difíciles. Dios va a permitir circunstancias adversas en tu vida para desechar cosas que quizás estás arrastrando por generaciones. Yo conozco familias, mi hermano, que en una sola familia todas las muchachitas a los 15 años se han ido con hombres casados y solamente juegan con ellas y están engendrando hijos, pero no logran casarse.
¿Por qué comento esto? Porque en la vida de mucha gente, mi hermano, hay espíritus cíclicos, hay maldiciones generacionales o hay ancestros negativos que tienen que ser desarraigados y que solamente teniendo un encuentro con Jesús, el autor y consumador de la fe, pueden ser desarraigados. Fíjate, mi hermano, que la obediencia de Abraham y la obediencia de Isaac les liberaron, les ayudaron a salir victoriosos a pesar de los errores que cometieron, ¿sí? Vemos cómo Isaac fue enriquecido, cómo Isaac logró salir de la hambruna y siguió adelante. Su obediencia les dio la victoria sobre el hambre, sobre los ancestros y sobre las maldiciones familiares. Fíjate, hermano, que quiero compartirte algunos versículos. Yo quiero invitarte a que si tú te estás enfrentando a una situación difícil, si por ejemplo emigraste de tu ciudad o de tu país a otro lugar y estás viendo que las cosas no están funcionando como tú esperas, pero si Dios te ha traído con un propósito, si Dios realmente te ha hablado, que no sea por emoción, que no sea porque te dijeron, sino que Dios te haya hablado a ti, que Dios te haya dicho, como lo dijo Abraham, sal de tu tierra, de entre tu parentela, a la tierra que yo te diré, a la tierra que yo te mostraré. Si Dios te dijo eso, no te regreses, mi hermano, porque sin duda que Dios te sembró en ese lugar para dar mucho fruto. Sin duda que Dios te va a enriquecer, pero lo primero que tiene que prosperar, mi hermano, mi hermana, es tu alma. Por eso es que está escrito en la palabra de Dios: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud, que tengas paz, ¿sí? Una vez que tú eres prosperado, hermano, en tu alma, quiere decir, mira, la palabra prosperidad no es lo que la gente enseña de la economía. Mucha gente está enseñando actualmente de la falsa prosperidad, que siembres y que siembres, y que si tú das $1, Dios te da 100, etcétera, etcétera. No, mi hermano, con Dios no se mercadea así. Si quieres sembrar, si quieres ofrendar, si quieres diezmar, es porque es un principio eterno y porque Dios ama y bendice al dador alegre. Pero no puedes mercadear con Dios, ¿sí? Si tú das es por revelación y porque sabes que es un principio eterno, pero no porque puedas negociar con Dios. Dios no necesita tu riqueza, Dios no necesita tu dinero, Dios lo que quiere es tu corazón. Si tú eres prosperado en tu corazón, en tu alma, todo lo demás va a ser prosperado. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas después. Fíjate que te quiero compartir algo. Seguramente, hermano, el diablo te va a estar susurrando, como te decía al principio: ¿dónde está tu Dios que provee? ¿Dónde está tu Dios que prospera? ¿Dónde está tu Dios que sana? Porque no veo que sanes. Mira, tienes tus lentesotes, tienes tu cara chueca. Mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo te atreves a orar por otros? Pero, hermano, Job dijo: aunque me mate, en él esperaré. Mi hermano, tú y yo no estamos como para cuestionar a Dios. Dios es soberano. No podemos torcerle la mano a Dios y decirle: estás obligado porque yo creo en ti. No, mi hermano, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y si a Dios le place, viviremos y haremos esto y aquello. Y si a Dios le place, nos sana. Y si a Dios le place, nos prospera. En un segundo, hermano, puede cambiar nuestro destino. Sí, en un segundo Dios puede cambiar nuestra vida. Así como ha hablado de parte de calamidad, de que va a haber calamidad y prueba para algunos, en un instante Dios puede hablar de bendición. Sí, fíjate, mi hermano, quiero compartirte esto. Hay momentos en que la vida a mucha gente le cambia en un segundo. En un pestañear, en un dormitar, va manejando y de repente se queda dormido al volante. Y en un segundo, mi hermano, se echan a perder una vida o varias vidas. Pero de igual manera, mi hermano, como Dios es eterno, como Dios... Para Dios no existe lo imposible. Dios puede cambiar, mi hermano, las circunstancias de manera favorable hacia ti. Y aunque te hayan hecho brujería y aunque te hayan maldecido, como dijo David el salmista, quiera Dios tomar esas palabras, esas maldiciones y transformarlas en bendiciones. Mi hermano, todo depende de tu actitud ante la crisis, ante el desierto, ante el hambre. Todo depende de cómo reacciones, cómo hables, mi hermano, y qué tanto confíes en Dios para que tu vida pueda empezar a cambiar. Fíjate, mi hermano, que te quería comentar que en el Salmo 37, 18, dice la Escritura 18 y 19: conoce el Señor
los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en el día del hambre serán saciados. Mucha gente dice, es que perfecto solamente Dios, no hay ni uno perfecto. Y fíjate que difiere un poquito en eso. Es cierto que perfecto solamente Jesucristo, pero si tú te das cuenta, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces tenemos que ir hacia la perfección. Es cierto que nos va a costar bastante, sí, pero si la Escritura dice que tenemos que ser perfectos y andar delante de Dios, tenemos que hacerlo y llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Que nos va a costar, sí, duele. Y nos va a costar porque vamos a ser metidos al horno de la aflicción, al desierto, a la prueba del hambre. Y va a haber muchas pruebas, mi hermano, pero esto nos va a forjar el carácter. Fíjate en Mateo 6:31 dice, no se afanen pues en qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué han de vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mi hermano, Dios sabe qué cosas tú y yo tenemos necesidad, pero Él no va a actuar en cierto tiempo porque es necesario que seamos probados. Es necesario un poquito de dolor, un poquito de hambre, un poquito de frío, un poquito de prueba. Algunos tenemos que ser labrados a martillo porque somos ornamentos especiales, ¿sí? Mira, mi hermano, en el Salmo 104, de el 27 al 28, dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida en su tiempo. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Aquí está hablando de que todos los mares están llenos de diferentes animales acuáticos. Sin embargo, ellos esperan en Dios. Si tú lees en el Nuevo Testamento, dice el Señor, no se afanen por la comida. Los pajaritos, las aves de los cielos no trabajan, no siegan, pero Dios les alimenta. Tú mismo, hermano, de manera a lo mejor inconsciente, en alguna ocasión te has sentado en algún parquecito y estás comiendo algo y ves los pajarillos que están ahí y dejas caer boronitas de lo que estás comiendo para que coman. Dios tiene especial cuidado de ti, mi hermano. Tú vales mucho más que esos pajarillos, que todos los animalitos, porque tú eres una creación perfecta. Es cierto, Dios va a permitir la prueba. Dios va a permitir que haya un poquito de escasez de hambre. Dios puede permitir lo que está pasando en Venezuela por cambios políticos, por un mal gobierno. Dios puede permitir que haya guerras, pestes, hambres, porque es necesario, está profetizado en Mateo 24. Pero mira, hermano, hay una figura en el libro de Éxodo donde dice que el pueblo de Egipto estaba en tinieblas, pero el pueblo de Israel tenía luz. El pueblo de Egipto, mi hermano, no tenía que comer y el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua. El pueblo de Egipto estaba siendo atormentado con las plagas, con los juicios de Dios, y el pueblo de Israel tenía, mi hermano, una fiesta. Estaba confiando en Dios. En Egipto había llanto por la muerte de los primogénitos, pero en el pueblo de Dios había regocijo, porque el ángel de la muerte había pasado de largo, había cruzado por encima de las casas que tenía la señal de la sangre del Cordero de Dios. En el tiempo actual, mi hermano, si tú has sido señalado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi hermano, ninguna de las plagas que vienen hacia el mundo, ninguno de los juicios que vienen hacia el mundo te van a tocar. Pero es necesario que vivas, hermano o hermana, apartado para Dios. Puede ser que por un cierto momento tengas escasez de algunas cosas, pero Dios te puede alimentar así como alimentó a Elías, mi hermano, que usaba incluso a los cuervos y le traían carne. Dios puede, hermano, levantar una viuda, a una persona como la que sustentó a Elías, a una mujer como la que sustentó a Eliseo cuando hubo hambre. Dios te puede bendecir de quien menos te esperes. De verdad, lo he visto, lo he vivido, por eso te lo digo. Amén. Hermano, a lo largo de la Biblia vemos que hay 13 hambres. No me va a dar tiempo de desarrollar las 13 hambres. Quizás voy a desarrollar otra hambre que sería la que aconteció en el
tiempo de José, pero vamos a recapitular. En el tiempo de Abraham hubo hambre. Esta hambre obligó a Abraham a descender a Egipto, ¿sí? Y a cometer errores. Dudó, tuvo miedo a morir. Tuvo miedo a que le quitaran su esposa y que lo mataran en el proceso. Quizá, mi hermano, tú tienes algo a lo que amas mucho, y el estar en Egipto, el descender a Egipto, o al volverte al mundo, por así decirlo, al volverte al lugar de donde Dios te sacó, te corrompe y hace que nuevamente lo que ya estaba siendo restaurado se vuelva a arraigar. Las raíces de cosas malas que estaban en tu interior, en tu corazón, que estaban siendo quitadas, vuelvan a florecer y saque lo peor de ti. Entonces, pudiera ser, mi hermano, que Dios te permita este tipo de pruebas, pero definitivamente para arrancar de raíz todas esas plantas y semillas que el Padre no sembró. Amén. Pudiera sucederte como a Isaac, que Dios lo llevó a tener una situación similar para que los espíritus cíclicos familiares fueran desarraigados y él fuera libre y tuviera victoria, porque Isaac significa risa, pero significa también el que tiene victoria. Y si te das cuenta, Dios va a intervenir en tu favor siempre y cuando confíes en él. Abraham, el padre de la fe, dudó de que Dios podía liberarlo, de que Dios podía librarlo y que Dios era más poderoso que el faraón. Isaac, en un momento de debilidad, intentó descender a Egipto, pero en obediencia a Dios se quedó quieto. Estoy recapitulando y estoy confirmando. Isaac no descendió a Egipto, sino que sembró en Gerar, en una tierra escasa, en una tierra estéril, pero por obediencia a la revelación de Dios, cosechó en ese año al 100%. Y Dios permitió que su esposa estuviera con él, que no fuera tomada como esposa de Faraón. Sí, estoy recapitulando y estoy confirmando. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, si tu matrimonio está siendo sacudido por la economía, si tu matrimonio está siendo golpeado por la infidelidad, porque en ocasiones va a haber gente aprovechada, mi hermano, que va a estarle hablando al oído a tu esposa: oye, pero ¿por qué estás con este paria? ¿Por qué estás con este flojo que no tiene trabajo, no tiene estudios? Y pudiera estarte seduciendo a tu esposa, mi hermano. Déjame te digo que Dios se va a encargar. Ahí no hay más que te metas tú con Dios, que te entregues a Dios, y Dios mismo se va a encargar de hablar con esa gente basura, con esa gente que tiene basura en su corazón y que está tratando de seducir a tu mujer o a tu esposo, y Dios se va a encargar. Amén. Bueno, vamos a hablar de otra hambre. Vemos, antes de avanzar, hay un proverbio que me gusta mucho, que te lo quiero compartir. Proverbio 37:8. Dice: 2 cosas he demandado al Señor, no me las niegues antes de que muera. Pero yo creo que más que demandar, es 2 cosas he pedido al Señor, y pido que no me las niegue antes de que muera: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des, Señor, riqueza ni pobreza, no sea que siendo rico me sacie y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre robe y maldiga el nombre de mi Dios. Si te das cuenta, es una manera en contraste. Es cierto que mucha gente, cuando ha sido prosperada, cuando tiene un buen trabajo, un buen estatus económico o social, dice: mi Dios es el dinero, mi trabajo es lo que me sostiene, es mi esfuerzo lo que me ha tenido aquí. El rey Nabucodonosor dijo lo mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder, con mi propia mano? ¿Y qué le sucedió a Nabucodonosor? Su soberbia lo hizo convertirse en una bestia. Sabes, mi hermano, en este tiempo el pecado de Sodoma está golpeando a mucha gente. El pecado de Sodoma, hermano, está golpeando incluso al pueblo de Dios, a los ministros de Dios. Y más adelante te hablaré del pecado de Sodoma, pero uno de los pecados es la soberbia, la altivez, la abundancia de pan y la abundancia de ociosidad. Hay mucha gente, hermano, que su palabra es la ley. Lo que ellos dicen, eso es, y invalidan la ley, la palabra de Dios. Si te das cuenta, Satanás tenía eso en su corazón. Satanás sabía quién era él, pero él pensó que podía derrotar a Dios, que podía ser Dios, y contrató, hechizó,
trató de dividir, de hacer un golpe de estado a Dios, y ya sabemos la consecuencia. Pero no contento con eso, vino al huerto del Edén y puso en tela de juicio la palabra de Dios, sedujo a Adán y a Eva, y ya sabemos lo que pasó. En este tiempo te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Te está tratando de poner en tela de juicio la palabra de Dios para que renuncies a tu fe, para que no te aferres a las promesas de Dios y como consecuencia quedes postrado en el desierto. Mi hermano, Dios no te sacó del mundo, Dios no te sacó de Egipto para que quedes tendido en Egipto, en el desierto. Dios no te sacó de donde estabas para que quedes postrado, derrotado. Dios te sacó porque te quiere llevar a una tierra donde abunda leche y miel, pero en el proceso es necesario pasar hambre, es necesario pasar el ardiente sol, la prueba, la aflicción, es necesario, mi hermano. José, sabemos la historia de José, fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Pero estuvo en la cárcel, aunque era inocente, por huir de las pasiones juveniles, por no acostarse con la esposa de Potifar. Pero sabemos que era necesario porque para preservación de vida Dios lo envió ahí. Sabemos que fue segundo después de Faraón y que Dios le dio la revelación de cómo iba a sustentar a todo Egipto, una potencia mundial a la que recurrían las demás naciones y ciudades. Y cómo Dios usó a José para almacenar el trigo, administrar sabiamente y darle vida a mucha gente. Incluso los familiares de José fueron a Egipto. Dios usó esa condición, mi hermano, para restaurar heridas del pasado, para restaurar. Dios usó el hambre, hermano, para volver el corazón de su padre hacia José, para restaurar una relación fracturada por la mentira, por el odio, por la envidia, a causa de el error que cometen muchos padres, que es el tener preferencia en varios hijos y en menospreciar a unos y a honrar a otros. Fíjate, mi hermano, que Dios usó la prueba del hambre como un acto de misericordia para preservación de vida de mucha gente. Dios usó un hombre llamado José, que fue obediente, que creyó en Dios, que fue obediente, mi hermano, que nunca perdió los pies de la tierra, que nunca se dejó de humillar ante la presencia de Dios y que confió en Él a pesar de que su condición no era la más bonita. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que si estás pasando un momento bien caótico, no te rindas, no desciendas a Egipto. Clama al Señor. Dice la Escritura, clama a los justos y el Señor les oye. Quizás sientes que Dios no te responde, quizás sientes que los cielos son de bronce, que los cielos están cerrados, mi hermano, pero créeme, Dios quiere escuchar tu voz clamando, tocando las puertas celestiales con el timbre de nuestra voz. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Al que toca, mi hermano, se le abre. Tenemos que ser como la viuda que estaba duro y duro con el juez injusto, clamando, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Este hombre no tenía temor de Dios ni respetaba a ningún hombre, pero a causa de la insistencia de esta mujer le tuvo que hacer justicia. Imagínate, mi hermano, cómo nuestro juez justo, nuestro Señor, no va a tener cuidado de nosotros y no nos va a ayudar si clamamos, si nos ponemos de acuerdo. Yo quiero invitarte, mi hermano, a que si te vas a rendir, que sea a los pies de Jesucristo. Que si te vas a rendir de una vez por todas, sea exactamente echando tu ansiedad, tu aflicción y tus preocupaciones a los pies del Señor, para que Él señoree sobre ellos. Es cierto, duele, yo lo sé, yo lo estoy pasando. Acabamos de tener una prueba difícil como familia y lo estamos pasando, pero sabemos que Dios tiene el control y que solamente Él sabe por qué suceden así las cosas. Hay cosas que no vamos a entender. No vamos a entender por qué Dios permite algunas cosas, pero no estamos aquí para entender, sino para obedecer. Dios no te llamó a cuestionar, sino a obedecer, a creer, a saludar aquello que es invisible, a caminar como viendo al invisible. Anhelo con todo mi corazón que puedas ser obediente, que puedas seguir adelante. La manera en la que los hermanos de José salieron adelante y vencieron esta prueba fue siendo humildes, reconociendo su pecado, que habían pecado contra José y contra su padre, reconciliándose con su hermano, presentando ofrendas ante José cuando fueron tenidos por espías. Ellos sabían que tenían padre, que tenían autoridad, que tenían cobertura, y sabían que su padre no podía permitirse el perder otro hijo.
Sabes, mi hermano, aprendieron a través de la prueba del hambre que todo lo que se siembra, tarde o temprano, se va a cosechar. Y entendieron que hay un principio eterno, que es el dar para poder recibir. Ellos, al sentirse perdidos, le ofrendaron a José. Pero más que eso, ofrendaron su corazón, porque reconocieron su pecado, reconocieron que habían pecado ante Dios. Y eso hizo que José fuera a llorar al baño, con amargura, con tristeza, que fuera libre de la amargura y que se reconciliara con ellos. Y entonces trajera a su familia para morar en la tierra de Gosén, la tierra de abundancia. Mi hermano, si tienes familiares a los que tienes más de 5 años, 10 años, 30 años, a los que no les has hablado, te invito a que en el amor del Señor permitas que el Espíritu Santo te ayude a perdonar y decidas voluntariamente perdonar, para que seas libre, para que puedas comer no tu pan con angustia, no con lágrimas, no con migajas de dolor ni aflicción, sino en una tierra de abundancia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Tengo 4 minutos, voy a orar. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que ayudes a mis hermanos que están pasando un trago amargo, que están comiendo su pan de aflicción, como vimos al principio, que están en la prueba del hambre. Te ruego que nos ayudes, Señor. Envía tu palabra, Señor. Envía tu rema, tu dabar, tu decreto, tu justicia, Señor. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida. Está escrito que tú tienes pensamientos de bienestar y no de calamidad, de vida y no de muerte, que tienes para nosotros un futuro lleno de esperanza. Ayúdanos a vencer la hambre, Señor, a vencer la prueba del hambre. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a ser obedientes, a reconocer autoridad, a reconocer cobertura, a reconocer nuestra dependencia de ti más que de cualquier hombre, más que de cualquier institución. Dependemos completamente de ti, de tu palabra. Nos volvemos a ti, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos hecho, consciente e inconscientemente, aún de nuestros pecados ocultos. Te pedimos, Espíritu Santo, que los traigas a memoria para poderlos sacar, confesar y arrepentirnos completamente y ser libres de ellos. Te pido por mis hermanos radioescuchas, Señor, toma sus necesidades, ayúdales, auxíliales. A la gente que está pasando enfermedad, dale consuelo, Señor. A los que han perdido un ser amado, consuélales, Espíritu de Dios, consuélales, te lo suplico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos que están buscando trabajo, permítenos hallar un buen trabajo que nos permita honrarte, buscarte, servirte y pasar tiempo de calidad también con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, danos la gracia delante de las personas que nos han de entrevistar y permite, Señor, que te podamos honrar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, dando a conocer tu nombre, no solamente al hablarlo, sino al vivir tu palabra, porque está escrito: si me aman, guardarán mis mandamientos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Este fue tu programa Fuerte Ciudad. Si no tienes un lugar donde reunirte, pues te invitamos a que cheques nuestra página @Ebenecer Fuerte Ciudad, el lugar donde Dios habita. Ahí vamos a estarte compartiendo los talleres que estamos dando los domingos para padres, para cómo ser padres para toda la vida, cómo instruir a nuestros hijos, y también estamos dando escuelitas bíblicas para los niños. Estamos teniendo un tiempo de adoración, de alabanza, de oración, y bueno, pues ahí te estaremos informando en la página qué actividades vamos a tener. No te olvides, es todos los domingos a las 7 de la noche en la entrada a La Vamos, Tamaulipas. Te voy a responder, te voy a poner la dirección completa es que ya no me da tiempo. Te voy a poner la dirección completa en la descripción de este mensaje. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Este fue tu programa Fuerte Ciudad.